Muy buenas noches, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Soy Miguel Guerrero. Estoy contentísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares en esta última hora del día. En el programa de esta noche vamos a tratar un tema de vital importancia para el presente y el futuro dominicano. Y digo el presente y el futuro porque se trata de los jóvenes que están involucrados en la política y de ello dependen los cambios positivos que puedan darse en el futuro y en el presente para cambiar la forma muy viciosa, muy accidentada y muy tortuosa con que se ha hecho política en la República Dominicana a lo largo de los últimos 30 o 40 años. Y contamos hoy con la honrosa presencia de dos jóvenes dirigentes. Bueno, uno un simpatizante, que es el licenciado José Jesús Martínez Brito, abogado y simpatizante del PLD. No es miembro del PLD de pleno derecho porque en ese partido se congelaron las inscripciones hace algún tiempo. Y el otro distinguido invitado de esta noche es el licenciado Orlando Jorge Villegas del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, caballero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, ¿Qué buscan los jóvenes en la política? Bueno, yo creo que primeramente los jóvenes en la política buscan un espacio donde aportar. Fuera del aire comentábamos cómo hay una generación que votó por primera vez en el año 2016. Es una generación que piensa diferente, son los llamados millennials, que muchas veces son criticados, otras veces son cuestionados, pero nunca se puede subestimar. Y esa generación es la que precisamente, dentro del rango de edad que están los millennials, pues busca espacio en la política para hacer una política diferente que aporte. No ven la política como simplemente un espacio de búsqueda de dinero, como hay una clase política que sí se ha beneficiado económicamente de eso. Entonces yo creo que inicialmente los jóvenes lo que buscan es un espacio donde puedan aportar, llevar ese conocimiento que de formación profesional, de formación académica, y llevarlo a la política porque es el único espacio donde uno puede tomar decisiones a favor del país. Así es, a mí me parece que incluso es sumamente fácil describirlo. Los jóvenes quieren cambios. Y para generar esos cambios entienden que deben darse el espacio a nuevas generaciones que puedan mezclar ciertos conocimientos que son nuevos, tecnología, marketing, bien social, que no es lo mismo como se manejaba en años anteriores, ya no es la misma lucha de clases, ya no es Marx, ya no es Lenin, ya no son esos formadores políticos los que residen en la mente de los jóvenes. Bueno, pero hay otra ideología que tiene que ver con el género, ¿no? Pero ese no es el tema, ese no es el tema de esta noche. Es verdad que se ha incrementado la participación de los jóvenes en la política y si uno hace un paneo, como se dice en televisión, por todos los partidos importantes, los mayoritarios del país, uno ve una presencia muy alta, más alta que en cualquier otro momento en la vida política del país. Pero a veces también da la impresión de que esos jóvenes no empujan lo suficiente como para obtener el espacio que ya por razones de edad y por razones de evolución le correspondería. Yo creo que hay muchos robles viejos ya ocupando lugares que no le pertenecen a la política, pero no veo las acciones de los jóvenes para reclamar un lugar que legítimamente podría pertenecerle, ¿no? Me parece que es, don Miguel, porque a los jóvenes dominicanos que hacen política, se les ha explicado o se les ha hecho entender que para avanzar en política hay que arrimarse a una sombra. Y esa sombra hay que protegerla, no importa lo que pase con la misma. Entonces, defender a una sombra cuando ésta está en el spotlight, cuando está, como dicen, en el ojo del tigre, como ha pasado incluso en diferentes escándalos de corrupción que la República Dominicana ha tenido que vivir lamentablemente, los jóvenes que están detrás de esos políticos que se ven manchados en su honra, corren la misma suerte. Y a mi entender, eso es lo que hace que no avancen, que no lleguen hasta puntos desde los cuales puedan generar cambios. Pero si empujaran, esos espacios se abrieran, pero yo creo que hay me permito dar una excepción. En el año 2016, yo le decía a alguna persona que la principal lección para precisamente el PRM del proceso electoral del 2016 fue cómo la sociedad valoró las propuestas jóvenes que fueron a cargos electivos como alcaldes, diputados y hasta senadores. El PRM tuvo al senador más joven, que es José Paliza, hoy es el presidente del partido. Tuvo una camada de diputados jóvenes, ahí está Gloria Reyes, Farideh Raful, Wellington Arnaud, el alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, el alcalde de Atomayor, en fin. Pero el partido en su momento no supo interpretar ese mensaje de la sociedad. Lo interpretó ahora, cuando se dio el cambio generacional en la dirección del partido, que lo asume José Paliza y la compañera Carolina Mejía, y entonces ahí comienza ahora se designó el gabinete ejecutivo del partido y muchos son jóvenes.
pero sí se dio, por lo menos en el Partido Revolucionario Moderno, aunque sí yo diría con un delay, se dio ese cambio, los mismos jóvenes lo empujaron, porque no todo es dado, no todo es dado. Entonces había una resistencia de una generación a cederlo. ¿Qué hicieron los jóvenes? Bueno, vamos a empujar. ¿Cuál fue el primer paso? Optaron por cargos selectivos y resultaron electos, como mencioné en algunos casos. Evidentemente el PRM ha dado el primer ejemplo importante de relevo generacional en la dirigencia del partido. Del Partido de la Liberación Dominicana parece que está en una centrífuga, ¿no? Y que le va a resultar muy difícil sacar algo, ¿no? Claro, ¿Qué se vive en el PLD realmente? En el PLD sucede algo muy sui generis. El PLD tiene muchos años ya en el poder y nosotros no tenemos, desde nuestro punto de vista, me disculpa mi querido amigo Orlando, no tenemos una oposición fuerte que le haga el frente a la poderosa maquinaria del PLD. Esto está haciendo, como decía un comunicador, que el PLD muera de éxito. Y al morir de éxito, los jóvenes que están dentro del PLD, que se han formado en la papa, que no han sabido hacer política, que lo único que han hecho es beneficiarse del poder, entienden que la forma de hacer política es desde Twitter, desde Instagram, o quizás que hacer política es simplemente apoyar a un líder. Yo creo que al PLD le hace mucha falta unos cuantos años en oposición para poder formar una juventud que pueda ir a la par con muchos jóvenes que se están formando ahora en el PRM. Lo que vivimos en el PLD entonces es una necesidad de abrir puertas. Y esas puertas no abren, esas puertas siguen en las discusiones, en las mismas discusiones de hace 15 años. El comité político, el comité central no se renueva y al fin y al cabo, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, el día 6 de agosto está convocada una reunión del comité político y se supone que hay un punto sumamente importante que puede hacer la diferencia a lo interno de esa organización política y que puede producir un cambio o puede crear un ambiente o un panorama totalmente diferente a como se le ve hoy. Ese día se supone que en el partido se va a discutir el tema de la directiva de los bufetes de ambas cámaras. Ya se decidió con mucha anticipación el tema de la presidencia de la Cámara, pero en el Senado está por discutirse. El presidente del Senado aparentemente se ha inhabilitado para continuar en el cargo, ¿no? Porque se ha lanzado su candidatura presidencial o lo que se llama, ha expresado sus aspiraciones de ser el candidato. Yo no hablo de precandidatura porque no existe nada pre, existe un candidato o un aspirante a ser candidato. Así es. No hay precandidato. Precandidato es el que ya fue electo y no se ha juramentado. A mi forma de interpretando bien el lenguaje, ¿no? El idioma. Ahora, tengo entendido que la facción que lidera el expresidente Leonel Fernández tiene un candidato. Y la facción que lidera el presidente de la República tiene otro candidato. ¿Qué puede suceder ahí adentro, no? Bueno, sucede que además de todo, también los senadores tienen candidatos, que no necesariamente sean los mismos del presidente actual y del expresidente. Pero sería Leonel bueno Fernández. para el partido un cambio en la presidencia del Senado. Es sumamente necesario. Es que es sumamente necesario. Lo primero es que tenemos que dar el ejemplo. Si Reinaldo Pared Pérez aspira a la presidencia con todo su derecho a hacerlo, debe ceder la presidencia del Senado para él dedicarse a sus aspiraciones y para que el Senado pueda dedicarse a legislar de la forma que lo ha estado haciendo ahora, él no siendo candidato. Bueno, eso hizo Danilo Medina cuando renunció a la Secretaría de la Presidencia para optar por la candidatura del PLD. Y lo han hecho algunos otros dirigentes del PLD, lo hizo Francisco Domínguez Brito, Sí. que al fin y al cabo es lo que tenemos que ver, es lo que deberíamos ver. Una ¿Cree persona usted que entonces aspira, debe hacerlo también el doctor Fernández de la presidencia del partido? Porque va a estar en ventaja frente a los otros aspirantes a la nominación presidencial, no hay duda de eso. Bueno, eso estaría evidentemente en discusión, porque yo creo que el partido político ya es algo diferente al manejo de las líderes del Estado. Y yo creo que el presidente Fernández en todo momento ha sido lo suficientemente justo como para, cuando él es candidato al mismo tiempo que presidente del partido, ha sabido dar el paso. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en el 2012. Ahora, o en el 2016. Particularmente ahí, no estoy de acuerdo con José, porque me parece que uno no puede ser juez y parte. Y hay un precedente que es el mismo PRD. En el PRD Miguel Vargas fue candidato y presidente del partido al mismo tiempo, lo cual fue totalmente un error. ¿Por qué? Porque en ese momento, bajo un esquema personalista, y mira que yo apoyé a Miguel Vargas en ese momento, lo digo públicamente,
Pero nunca estuve de acuerdo con que se modificara un estatuto que decía que el presidente del partido pudiera optar por la presidencia de la República. Yo entiendo que o usted es una cosa o usted otra. Si los otros han renunciado a sus cargos ministeriales y el señor Reinaldo Pared Pérez parece que va a dejar la presidencia del Senado, pues yo entiendo que en el PLD hay personas que pueden asumir temporalmente una presidencia del partido. Probablemente muchos de los problemas que se derivan del ejercicio ya un poco prolongado, ¿no?, del PLD en el poder, tiene que ver con el hecho de que la dirigencia se identificó tanto, ingresó totalmente al gobierno y dejaron prácticamente solo al partido. El partido quedó prácticamente sin dirección, o ha quedado sin dirección, eso es obvio, ¿no? Pero resulta también que hay una especie de balance, porque recordemos que el comité político, que tiene igual fuerza que el presidente del partido, y quizás más, está controlado por la facción de Danilo Medina. Entonces, a mí me parece que hay un equilibrio suficiente como para que Leonel Fernández pueda ser candidato a la presidencia y a la vez presidente del partido. Y Danilo Medina, incluso si quisiera ser candidato, cosa que la Constitución no se lo permite, pero si por alguna razón que el Congreso entienda debe modificar y se abre la posibilidad de que Danilo Medina sea presidente o candidato a la presidencia, será candidato igual controlando el comité político. Ahora, hay algo que es evidente y que quizás ha influido mucho en los problemas que hoy en día tiene a lo interno el Partido de la Liberación Dominicana. Y voy a poner, por ejemplo, que cuando perdió el poder en el año 2000, el partido hizo un congreso y decidió y se dio cuenta de que uno de los grandes problemas era que el partido había ingresado al gobierno y el partido se había quedado solo. Y entonces decidieron que en la primera oportunidad de regreso al poder, los dirigentes del partido iban a ser dirigentes del partido, no ministros del gobierno. Cuando ganaron nuevamente las elecciones, en la transición cambiaron esa resolución y todos volvieron al gobierno. Porque todos quieren entrar. Muchos de los que han jugado un papel, los jóvenes del PLD, están envejeciendo. Aquellos que tenían 20, 30 y 40 años cuando en el año 1996, hoy tienen 60, 65, 70, cansado de esperar, mientras una élite está ahí ocupando todas las posiciones importantes desde hace mucho tiempo, ¿no? Así es. A mí me parece incluso, don Miguel... Ese dato o ese hecho, ¿qué repercusión ha tenido a lo interno de la organización? Y digamos que quizás la incursión de los dirigentes del partido al gobierno. Exactamente. A mí me parece que eso es posible. Y con carácter permanente. Claro, el problema es precisamente ese. Si usted va a pasar a ser miembro del Estado, lo normal es que usted ceda posiciones en el partido y que de esa forma los jóvenes puedan ir rotando, las juventudes, las generaciones puedan ir rotando y que esto se convierta en una especie de reciclaje natural. Incluso yo creo que el PLD, en cuanto a ciertos términos que son muy normales para los que lo sabe Orlandito, que salimos, estudiamos fuera, tratamos de expandir nuestros conocimientos y manejamos Banco Mundial, manejamos estadísticas, manejamos clase media, manejamos todos esos temas que para muchos de ellos eran cuestiones de principios y con autores que hoy en día están completamente desfasados. Entonces, si nos permitieran a los jóvenes liderar el partido de una forma u otra, aunque no entremos al Estado, al tren estatal, pues otro gallo cantaría. Es desde mi punto de vista. Sin embargo, aquí todo el que hace política entiende que el fin ulterior es llegar al Estado. Y si tú tienes 15 años y estás en un partido político, esperas tener 18 para poder ser nombrado. Eso es lo que está ocurriendo normalmente y es la mentalidad que deberíamos cambiar. Ahora, muy brevemente, porque tenemos que hacer una pausa con el señor Jorge. ¿Qué se debe cambiar de la política dominicana? Porque evidentemente la sociedad está reclamando cambios drásticos en la forma de hacer política. Por eso es la ansiedad y la prolongada espera que existe alrededor de la ley de partidos políticos frisada en el Congreso de la República. La gente entiende que la aprobación de ese partido brindaría a la sociedad dominicana una oportunidad de modificar la forma viciosa y tortuosa, repito, de hacer política. Pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de este tema. Siga con nosotros en Edición Nocturna.